Buenas noches. El día de hoy nos corresponde la clase número 20 de la asignatura de radiación y ondas guiadas. El día de hoy nosotros vamos a estar todavía digamos, con el tema de antenas que iniciamos la vez anterior. Recordarán que nosotros en la clase previa habíamos estado estudiando el tema de la radiación, es decir, el mecanismo por medio del cual una corriente eléctrica o una distribución de cargas variables en el tiempo, obviamente, daban origen a una onda electromagnética que se propagaba en el espacio. Y en ese caso particular, nosotros lo estudiamos a través de un modelo que denominábamos el dipolo corto o dipolo de Hertz. El día de hoy vamos a continuar en esta tónica y además vamos a introducir pues, algunos elementos nuevos. Así que vamos a compartir la pantalla. Entonces vamos a ubicar esto donde debe ir. Muy bien. Entonces, como les decía anteriormente, pues el día de hoy vamos a estar hablando de patrón de radiación. Es una continuación de algo que nosotros vimos en la clase previa. Y eso era que cuando nosotros habíamos estado estudiando el dipolo de Hertz, nos encontrábamos que la energía no se irradiaba por igual en todas direcciones y da origen a lo que denominamos el patrón de radiación. Entonces, vamos a activar, aquí nos falta algo. Ajá. Ok, entonces teníamos aquí que cuando estábamos estudiando el dipolo corto, el dipolo de Hertz, nos encontramos con que esa función que nos describía el campo irradiado en 3 dimensiones, encontrábamos que tenía dos formas, dos dependencias diferentes en lo que se refería a la dirección de propagación, lo que llamamos la dependencia radial y la dependencia angular. ¿Okay? O sea que de las 3 direcciones, de las 3 coordenadas esféricas que estábamos estudiando, pues que era la distancia radial y el ángulo de elevación y el ángulo de azimut, pues encontramos que los efectos estaban separados. El efecto en la dirección radial estaba separado de la dirección de azimut. ¿Okay? Entonces, en el caso de la dependencia radial, encontramos que era una función de onda esférica. ¿Okay? O sea, una función de tipo E a la menos J, beta R sobre R. ¿Okay? Esa es la función de onda esférica. En tanto que en el caso, digamos, la variación angular, nos encontramos que ahora había una dependencia en el seno cuadrado de zeta. Para ese caso particular. Obviamente que en casos más generales, la variación puede ser cualquiera, ya no está limitada a que sean seno, y además también puede depender del otro ángulo, en este caso el ángulo de azimut. Entonces lo que nosotros habíamos hecho en la clase anterior, pues era que si nosotros graficábamos la densidad de potencia en función de los dos ángulos, teníamos una figura tridimensional que ya habíamos visto antes, pero la volvemos a mostrar aquí, y es justamente esta. Entonces, ese es el patrón de radiación correspondiente a un dipolo de Hertz. Recordarán pues que la fuente está ubicada aquí en el centro, este es el origen de coordenadas, y el eje de la Z se extiende hacia acá arriba. La fuente estaba alineada con el eje de la Z, y entonces teníamos que no había radiación en esta dirección, en la dirección del eje de la Z, más bien la radiación ocurre hacia los lados. Y por esa razón nosotros habíamos dicho que la forma de radiación de esto correspondía a un patrón broadside. De eso vamos a ver en unas láminas posteriores a esto. ¿Okay? Simplemente aquí lo hemos plateado dependiendo de 2 variables, claro, y entonces ahora la distancia, llamemos radial, en el gráfico corresponde más bien a la magnitud del campo irradiado y no la distancia radial. Entonces, bueno, sigamos para adelante. ¿Okay? Entonces,
decíamos que muchas veces nos interesa es el comportamiento de la antena en términos de cada una de estas variables por separado. Así que lo que hacemos entonces es que en el diagrama ese tridimensional que acabo de mostrar, lo que hacemos es que ponemos un plano que intersecte ese diagrama, que puede ser un plano que corresponda a un ángulo de elevación constante, es decir, que lo que correspondería entonces a un plano horizontal, ¿okay? O puede ser una phi constante, lo que correspondería a un plano vertical, ¿okay? Que gire alrededor del origen. Muchas veces, y aprovecho de incluir esto, nos interesa ver el comportamiento de estos campos y entonces en lugar de hacer una referencia explícita al ángulo de elevación o al ángulo de azimut, más bien nos referimos al plano donde están contenidos los campos. Así que si, por ejemplo, el campo eléctrico está contenido en el plano zeta, queremos observar la variación respecto al plano zeta, entonces nos buscamos un plano de phi constante. Porque en el caso del dipolo eléctrico sucede que el campo eléctrico está contenido en el plano zeta. El campo magnético está en el plano horizontal, o sea, estaría en un plano de zeta constante, de hecho zeta 90 grados por medio, correspondería al plano horizontal. En realidad yo puedo escoger cualquier valor del ángulo de elevación, ¿okay? Pero simplemente voy a tener cortes horizontales en la figura que acabamos de ver. Y eso va a tener como resultado, pues, imágenes como las que vamos a ver a continuación. Okay. Aquí tenemos el patrón de radiación, ese mismo patrón de radiación del dipolo corto, en lo que, como yo les decía, en el plano E, aquí, ¿verdad? Porque lo que sucedía es que el plano E es el plano donde está el contenido del campo eléctrico, es un plano, en este caso, de azimut constante. ¿Okay? Entonces lo que vemos variable es el ángulo de elevación zeta, que sería es el ángulo de elevación. Entonces, eso es lo que estamos observando acá. En el otro caso, estamos observando esto entonces en el plano H, ¿okay? Y lo que sucede entonces es que los ángulos que tenemos acá son ángulos de phi. ¿Okay? O sea, aquí el ángulo, bueno, no está puesto el símbolo, por aquí la variable es phi, en tanto que de este lado la variable que estamos observando es zeta. ¿Okay? Entonces, fíjense, bueno, lo que habíamos comentado anteriormente, esa figura de Donna, que tenía el patrón de radiación del dipolo corto, nos muestra dos cosas. Uno, si lo vemos en elevación, pues esto corresponde a seno cuadrado, esa función seno cuadrado que estábamos mostrando anteriormente allí. Entonces vemos que en la dirección, porque la fuente está ubicada aquí, ¿verdad? A lo largo de este eje, entonces en la dirección de esa fuente no hay radiación. Esa dirección se llama end-fire. Y la dirección perpendicular a la fuente se llama broadside. Así que en el caso del dipolo corto, el lóbulo principal está apuntando en la dirección de broadside. Los ángulos intermedios los llamamos intermedios. ¿Okay? No tiene un nombre particular para esto. Un patrón como el que está del lado de la izquierda, evidentemente entonces nos muestra que en la dirección vertical esa antena irradia preferiblemente en la dirección horizontal, suponiendo que la fuente sea vertical. Entonces esa fuente irradia hacia los lados. Y si yo lo observo desde arriba, ¿verdad? Así que solamente observo la variación azimut, vemos que es una constante. Este tipo de patrón de radiación, como el que está aquí, en el cual el valor es constante, le decimos que es un patrón omnidireccional. Y es el caso típico de esas antenas verticales, como, qué sé yo, como puede ser esta antena que está acá. Esta antena tiene un patrón omnidireccional en el plano horizontal, aunque en la dirección vertical obviamente va a corresponder a algo como lo que tenemos del lado izquierdo. ¿Okay? Bien. Otras veces
En lugar de la representación polar, usamos representación cartesiana, digamos, como la que tenemos acá. En el eje horizontal hemos colocado los ángulos en radianes, se va desde menos pi hasta más pi, ¿verdad? Y ese seno cuadrado que tenemos allí de sí es justamente esa figura que estamos observando, como una sinusoide elevada. Otras veces, en lugar de poner en el eje horizontal el ángulo de elevación, lo que colocamos es el seno del ángulo de elevación. En lugar del propio ángulo, eso tiene la ventaja de poder de dar cabida a algunas excitaciones, vamos a llamarlo así, que están reflejadas en las matemáticas, aunque no las vemos en la realidad, a menos que estén en ciertas circunstancias. Fíjense, si yo fuera a plotear esto en términos del seno del ángulo, en lugar de ir desde menos pi hasta pi, yo tendría que ir desde menos 1 hasta más 1. ¿Ok? El seno del ángulo desde menos 1 hasta más 1. Lo cual, por cierto, solamente representaría la mitad de la circunferencia y no la circunferencia completa. Sin embargo, nosotros podríamos extender ese eje más allá del menos 1 y el más 1, lo cual evidentemente no correspondería a ángulos reales, correspondería a lo que denominamos ángulos imaginarios. Sin embargo, en esa zona, ¿verdad?, que nosotros no vemos, se almacena energía, que correspondería a modos evanescentes, los cuales sí se van a hacer presentes en ciertas circunstancias que vamos a estar hablando en la próxima clase, cuando veamos phase array. Bien, por los momentos entonces veamos que existe pues esta otra representación, que es la representación cartesiana, además de la representación que estamos mostrando allí en polar. Bueno, vamos a ver ahora cómo lucen en términos generales estos patrones de radiación. Bueno, este es un patrón ya genérico, no es el caso del dipolo. ¿Okay? Este patrón genérico va a presentar esta como especie de pétalos que estamos observando acá, que lo denominamos lóbulos. Los vemos tanto en la representación polar como en la cartesiana que está aquí. Estos lóbulos, el más grande de ellos lo denominamos lóbulo principal. ¿Okay? El lóbulo principal lo vemos tanto aquí como aquí, ¿verdad? Y además tenemos otros de menor tamaño, los llamados lóbulos secundarios, ¿verdad? Estos que están acá. Un detalle que vamos a ver más adelante es que estos lóbulos se caracterizan por lo que denominamos el ancho del haz. Ese ancho del haz muchas veces es medido en los puntos donde la potencia se reduce a la mitad, o sea, en los puntos de potencia a mitad. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos indicado lo que dice ancho del lóbulo de 3 dB. ¿Okay? ¿Dónde está? Aquí. Tenemos ancho del lóbulo de 3 dB. Entonces lo tenemos indicado tanto en el, aquí este sería el ancho del lóbulo de 3 dB para el diagrama polar, y obviamente aquí la mitad estaría acá, ¿okay? Ese ancho estaría acá. Entonces, bueno, eso digamos es la situación que nosotros observaríamos en una antena real. Muchas veces la gente les es difícil imaginarse esas cosas porque las ondas de microondas no se ven, pero las ondas de luz sí se ven y nosotros podemos observar ese mismo efecto con una linterna. Así que yo voy a colocar una linterna acá para que ustedes puedan ver esos efectos. Okay, vamos a ver aquí. Voy a apagar la luz de arriba para que haya más contraste y voy a traer la camarita para que ustedes puedan ver de qué estoy hablando. Acá. Okay. Aquí se lo voy a ver más o menos. Voy a poner la cámara para que puedan ver bien. Y lo voy a ver más o menos, se lo voy a ver. Ok, aquí tienen ustedes, voy a poner la cámara más lejos, para que se vea mejor, disculpen. No había planeado esto hacerlo de esa manera. Okay. Entonces, vamos a ver, poner la cámara aquí. Vean ustedes,
Este que está aquí es el lóbulo principal de radiación de esta linterna. Pero ven acá, aquí tienen un lóbulo secundario y aquí tienen otro lóbulo secundario. O sea, en esta antena podemos observar uno, o sea, total 5 lóbulos. El lóbulo principal aquí tenemos un lóbulo secundario, aquí tenemos otro más pequeño, igual de este lado, igual de este lado. ¿Okay? O sea, es posible ver esto. Esto lo pueden ver ustedes en su casa con una linterna y pueden ver esto de que estoy hablando. Simplemente la colocan así sobre la mesa y ven el patrón de radiación. Obviamente que si la colocan así, lo que se encandila porque la luz está incidiendo perpendicularmente al plano, entonces no pueden ver esa diferencia. Pero si lo ponen así de lado, ¿ok? Como lo tengo yo en este momento, entonces es fácil ver los lóbulos. Aquí ven el lóbulo principal, aquí hay como un nulo, que correspondería, digamos, a lo que vemos ahí en pantalla. Y aquí tienen un lóbulo y aquí tienen el otro lóbulo y así para los lados. ¿Okay? Bueno, ahí les hice una presentación con una linterna como una manera de asimilar o de comparar el comportamiento de la antena con el de la linterna. ¿Okay? Vamos a volver a prender la luz. Ok, entonces les estaba contando, pues, aquí tienen el dibujito, ven, es lo que yo les contaba, pues, de los lóbulos, esos lóbulos de que estábamos hablando hace rato, que lo vimos en la linterna. O sea, si no lo vieron bien en la grabación, agarren una linterna en su casa y hagan eso mismo. A ver, que hay un lóbulo principal y que también hay zonas en las cuales también hay radiación hacia los lados y que también hay unos nulos, unas zonas oscuras en ese patrón de radiación que corresponde también, se lo pueden ver aquí, estas zonas que están acá donde hay poca radiación, pues esas zonas oscuras normalmente los llamamos nulos. De hecho, en algunas aplicaciones, cuando estamos tratando de caracterizar digamos, el comportamiento de la antena, los nulos los definimos, perdón, el ancho de la antena, el ancho del lóbulo, lo definimos no tanto como los puntos de potencia a mitad, sino los ángulos entre los nulos. Eso es importante en algunas aplicaciones, como por ejemplo en radioastronomía. Okay. En radioastronomía nos interesa conocer la posición de esos nulos, porque también es una manera que tenemos de poder separar dos estrellas muy cercanas en el ángulo de visión. Entonces, si el instrumento tiene esos nulos y hay maneras inclusive de forzar esto, usando un conjunto de antenas, no una sola, ¿okay? Entonces podemos tener un arreglo de antenas en las cuales nosotros podamos tener esos nulos que estamos buscando y para aplicaciones, como ya les dije, para radioastronomía. Bueno, sigamos entonces para adelante. Okay. En general, los lóbulos que constituyen el patrón de radiación, pues como ya lo acaban de ver, son de distintos tamaños y para distintas aplicaciones prácticas, pues nos enfocaremos en algunos de ellos. Generalmente estamos interesados en el lóbulo principal. Si yo tengo un enlace de comunicación entre dos puntos exclusivamente, me interesa que toda la energía vaya principalmente en esta dirección y que no se desvíe para los lados. Así que me interesa que la antena tenga un ancho de haz bastante estrecho y que enfoque solamente a la antena de destino, ¿okay? No, que no esté programando eso para los lados. Entonces, allí me interesa un lóbulo estrecho que pueda llegar solamente hasta la otra antena. Más bien, los lóbulos laterales pueden ser un inconveniente porque pueden estar irradiando en direcciones no deseadas e inclusive también cuando la antena funciona como receptora, que por ahí me esté llegando energía no deseada, que va a producir interferencia. Sin embargo, hay otras situaciones más bien donde me interesa que la antena tenga un lóbulo ancho. ¿Okay? Entonces, de nuevo, me interesa el lóbulo principal que sea bastante ancho. Si yo estoy haciendo, por ejemplo, ando con un dispositivo móvil, un teléfono o un walkie-talkie, pues me interesa que esto irradie en todas direcciones para acá. No quiero que el walkie-talkie que tenga que estarlo yo apuntando hacia la antena. En general lo que me interesa es
poder hablar con la mayor comodidad posible con esto. Entonces, me interesa más bien de que el patrón de radiación no sea directivo. ¿Okay? Igual si yo tengo una estación de televisión, en general, pues me interesa que tenga un lóbulo ancho para que abarque la mayor cantidad posible de suscriptores, de clientes, ¿no? Aunque, por ejemplo, puede ser que no me interese que radie hacia atrás. Imaginémonos una situación, las estaciones que están ubicadas en el Cerro del Ávila. Hay 3 locaciones en el Ávila, que ustedes las deben haber conocido, ¿okay? Pero quizás la más famosa de todas se llama Mecedores. Mecedores es donde está Canal 2, Canal 4, Canal 8, Telesur, etcétera, etcétera. Todas esas están en Mecedores. Canal 5 está arriba en Ávila Mágica, digamos, ¿no? Está arriba en la punta del Cerro del Ávila, en ese sitio donde llega el funicular. Ahí está el Canal 5. Y hay otro sitio que no me acuerdo exactamente cuál es el nombre, creo que se llama Pido Azul o algo así, que donde está ubicada Globovisión, Televen y otras más. ¿Okay? Entonces, claro, hay interés que hay un lóbulo ancho porque yo estoy tratando de llegarle a los suscriptores, a los televidentes que están en el Valle de Caracas. ¿Okay? Tengo que tener un lóbulo ancho, pero que tampoco me interesa que vaya hacia atrás, porque hacia atrás lo que está en la montaña y ahí no hay suscriptores, no hay televidentes. Bien, les decía que muchas veces nos interesa más bien una antena con un lóbulo estrecho y que no irradie para los lados. ¿Por qué? Porque por ese lado pues, se me puede estar metiendo señal no deseada. Queremos una manera que tenemos de cuantificar esa interferencia que puede ocurrir entre el lóbulo principal y el lóbulo secundario es a través de esta medida que denominamos el side lobe level. ¿Okay? Esta cantidad que está aquí, SLL, el side lobe level, que es la relación de potencia irradiada por el lóbulo lateral con relación al lóbulo principal, es una medida justamente de qué tanto me va a estar echando broma ese lóbulo secundario con respecto al principal. Por ejemplo, me interesará conocer la magnitud del side lobe level si yo tengo una aplicación como por ejemplo una torre de celulares. ¿Ok? Entonces, normalmente en las aplicaciones de celulares lo que sucede es que el campo que yo quiero cubrir con los suscriptores, en este caso del sistema celular, no lo abarco con una sola antena, sino que lo abarco con un conjunto de antenas formando lo que llamamos sectores. Pero yo hago reutilización de la frecuencia entre los sectores, de manera que una frecuencia en particular yo la puedo estar utilizando en un sector y eso me permite comunicarme con un usuario en particular que está en este sector, pero si yo tengo un usuario en este sector, ¿verdad?, que está usando la misma frecuencia, yo quiero que eso sea recibido por una antena distinta, de manera que las señales no se interfieran entre sí. Y para eso, entonces, tengo que evitar que la antena que está viendo a este usuario que está de este lado no tenga lóbulo secundario a que estén apuntando a esta zona, porque estarían recibiendo al otro suscriptor. Y entonces las señales se interferirían. Por esa razón es que les digo que nos interesará en algunos casos conocer la magnitud de eso y ver cómo atenuarlo. En el caso del dipolo de Hertz, esa relación es relativamente pobre. El side lobe level para el caso de un dipolo corto es de 13,2 decibeles. Si yo quiero mejorar esa relación, o sea, quiero hacer el side lobe level más grande, tengo que utilizar una función de iluminación diferente, que la veremos más adelante, que es lo que significa eso de función de iluminación. Entonces, bueno, con respecto a esto, también tenemos otro caso que se nos puede presentar, que es lo que llamamos el front to back ratio. ¿Okay? Esto ocurre precisamente
cuando yo quiero cuantificar, ya tengo la antena que esté irradiando en una determinada dirección, ¿okay? Pero también es posible que haya un poquito de energía que se irradie en la dirección opuesta, que se irradie hacia atrás. Me interesa cuantificar cuánta potencia se va hacia atrás en relación a la que va hacia adelante en el lóbulo principal. Eso es el front to back ratio. ¿Y cuándo me interesa esto? Muchas veces me interesa en las repetidoras. ¿Okay? En otras materias te van a ver un poco más sobre este asunto de las repetidoras, pero esencialmente les puedo adelantar lo siguiente. Lo que ocurre, voy a rayar aquí mismo en la lámina, ¿okay? Porque para hacerlo con la mano, muchas veces pues, el problema es que yo tengo que conectar un punto A y un punto B que están demasiado lejos, ¿okay? Como para que pueda haber una línea de vista entre los dos. Entonces, entre los dos sitios, muchas veces lo que yo hago es que coloco una torre, ¿verdad? En la cual yo instalo un sistema de repetición, eso es lo que llamamos una repetidora. Y esa repetidora lo que hace es que tiene una antena que está apuntando en la dirección de A, ¿verdad? O sea que la energía desde A va hacia esta antena y tiene una antena que mira hacia B. ¿Okay? Lo que yo no quiero es que esta antena, a través del lóbulo posterior de ella, ponga alguna señal que debería ir hacia A, pero que entonces le llegue a B y provoca interferencia. Entonces, para evitar estas cosas, es necesario que nosotros tratemos de que el front to back ratio sea lo más grande posible. De nuevo, hay que estudiar la antena para, por ejemplo, un caso que ocurriría como el caso del dipolo que acabamos de ver con el dipolo de Hertz. El front to back ratio es 0 dB, porque la misma señal que va en una dirección va en la dirección opuesta, que no tiene mucho uso en este caso. Porque si yo quiero una antena directiva, yo quiero que el lóbulo principal sea uno solo, hacia un lado, y que más bien la que va en la dirección opuesta sea lo más chiquita posible. Aquí abajo menciono que los patrones de radiación se clasifican en 3 tipos, ya lo había mencionado antes, pero bueno, como dice aquí, toman en cuenta la dirección de los lóbulos principales con relación a la fuente. Entonces, el broadside, como es el caso que vimos ahorita con el dipolo de Hertz, el dipolo de Hertz irradia en la dirección broadside, en la dirección perpendicular a la fuente, en la dirección broadfire. La dirección endfire es la que está alineada con la fuente y sabemos que el dipolo no irradia en esa dirección. Y por supuesto, intermedio se refiere a los ángulos intermedios. Entonces dice acá que el dipolo eléctrico corto tiene un patrón de radiación tipo broadside. Para estudiar mejor todo este tema de la radiación y tal, ya que vimos en las primeras láminas que los efectos radiales y angulares estaban desacoplados, entonces es conveniente que nosotros podamos reescribir nuestra fórmula en términos de componentes transversales y radiales. Es algo muy parecido a lo que nosotros hicimos con líneas de transmisión. En la línea de transmisión, nosotros entonces separamos la dirección hacia adelante de la línea, que era la componente longitudinal, y la que iba hacia los lados la denominamos componente transversal. Así que descomponíamos el campo en una componente longitudinal y las componentes transversales. Bueno, ahora en este caso la situación es similar. Tenemos componentes que son transversales a la propagación, solo que ahora en lugar de ser un eje de coordenadas rectangulares como aquella oportunidad, aquí tenemos un eje de coordenada esférica y la dirección hacia adelante es la dirección radial, porque es la dirección en la cual emanan estas ondas. Entonces dice que en la dirección 5.1 se desarrollaron expresiones de los campos a partir de las expresiones generales, ¿okay? Para luego particularizar las componentes transversales y longitudinales. Eso es lo que yo acabo de decir. Eso fue cuando estamos hablando de línea de transmisión. Entonces, en el caso de estos campos radiados, podemos hacer exactamente lo mismo. Y como decimos acá, vamos a también, al igual que lo hicimos en el caso de línea de transmisión, vamos a descomponer no solamente los campos en componentes radiales y longitudinales, sino también los operadores, ¿okay? Los operadores de derivadas direccionales. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí es justamente eso. Aquí yo tengo, entonces, en primera instancia tengo el operador nabla, que lo separo en un nabla transversal, que está en 2 dimensiones, obviamente, y
en una derivada longitudinal que está en la dirección de radio, que es una sola dimensión. Por tanto, el operador Nabla, que era un operador de 3 dimensiones, lo hemos descompuesto en 2 porciones, una en 2 dimensiones y otra en una sola dimensión. ¿Okay? En lo que se refiere a los campos IH, lo descomponemos también en componentes transversales y componentes longitudinales. Y también lo mismo es aplicable al caso de los potenciales. O sea, el potencial magnético A también lo vamos a descomponer en una componente radial y una componente transversal. Los campos se hallan, como ya lo vimos en una clase previa, a partir de los potenciales con la fórmula que tenemos acá. ¿Okay? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros entonces ahora? Vamos a tomar estas expresiones que están aquí, ¿verdad? Le vamos a aplicar el operador Nabla, cada una de estas coordenadas por separado para que al final tengamos ecuaciones que dependan única y exclusivamente del radio y otras que dependan única y exclusivamente del ángulo. Bueno, comencemos entonces haciendo esto. Apliquemos esto a la divergencia del vector potencial magnético. ¿Okay? O sea, esto que está aquí, porque en una de las fórmulas aparece el gradiente de la divergencia. Vamos a calcular la divergencia primero y luego calculamos el gradiente de la divergencia. Bueno, aquí tenemos la divergencia, ¿ok? Entonces, aquí del lado izquierdo tenemos el vector Nabla y aquí tenemos el operador Nabla y el lado derecho tenemos el vector potencial magnético. Hacemos el producto interno indicado acá y nos queda entonces dos componentes, ¿ok? Una componente, recuerden que el resultado de una divergencia es un escalar. Así que esto que está aquí es un escalar que depende exclusivamente de una derivada transversal de las componentes transversales y esto también es otro componente escalar que es simplemente la derivada respecto del radio de la componente radial. Ya por ahí ustedes se pueden imaginar entonces que estamos teniendo una simplificación en las ecuaciones y es un poco lo que queremos. Vamos a desarrollar esto hasta que finalmente tengamos expresiones que sean muy fáciles de evaluar, ¿ok? Y que tengamos justamente desacoplados los efectos radiales y transversales. Ok, ya que tengo la divergencia, bueno, voy a calcular ahora el gradiente de la divergencia. ¿Okay? Hago las mismas operaciones y finalmente llego hasta estas expresiones. Estas expresiones si son vectoriales, ¿ok? Aquí fíjense que estas dos componentes que están acá están en la dirección del radio, ¿ok? Son escalares que multiplican el vector unitario R y estas que están aquí, obviamente, están en la dirección transversal. ¿Ok? Entonces, sigamos para adelante, porque yo voy a volver sobre esto más adelante, así que no voy a analizarla todavía en el resultado. ¿Ok? Entonces, ahora sustituimos esto en expresión del campo eléctrico. Aquí justamente utilizamos el resultado anterior, ese gradiente de la divergencia. Lo metemos en la expresión y como ustedes pueden ver, aquí entonces tengo el vector A, está separado aquí en sus dos componentes, transversal y radial, y aquí tenemos resultados que teníamos en la lámina anterior. Así que finalmente, cuando sacamos la cuenta, tenemos que el campo eléctrico tiene dos componentes. Una componente transversal y una componente radial. Y estas componentes, ¿verdad? Van a depender obviamente de todas estas operaciones que están acá. Nosotros vamos a ver más adelante que esto nos va a producir unas simplificaciones, porque cuando nosotros estemos en el campo lejano, entonces vamos a encontrarnos con que estas derivadas transversales van a ser pequeñas con relación a las otras cantidades y la vamos a poder despreciar. ¿Okay? Así que nos vamos a conseguir, por ejemplo, que estas componentes que están aquí, ¿verdad? A grandes distancias van a ser despreciables y lo único que nos va a quedar es la sostén. Y lo mismo también va a ocurrir con la expresión que está aquí abajo. Dentro de un ratico vamos a volver sobre ella. ¿Ok? Para
lograr una mayor simplificación, ahora vamos a reescribir la ecuación de propagación. Ahora nos vamos a concentrar en la ecuación de propagación. Anteriormente tuvimos el campo eléctrico en función del vector potencial magnético, pero tenemos que llevar por el vector potencial magnético. Entonces lo tenemos de la ecuación de propagación. Entonces la ecuación de propagación, como ustedes recordarán, era el laplaciano menos el autovalor que correspondiente, si era en el espacio libre, era k sub 0 cuadrado por el campo. ¿Okay? Y eso está igualado a 0 si no había nada que cambiara la trayectoria de la zona. Entonces, bueno, vamos a comenzar calculando el laplaciano. ¿Ok? Así que entonces, mismo calculamos el rotor de A y el laplaciano. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que el laplaciano es igual, eso es una cuestión que es de cálculo, eso no tiene nada que ver con campos electromagnéticos, eso no es matemática. El laplaciano lo definimos como el gradiente de la divergencia menos el rotor del rotor. El gradiente de la divergencia ya lo calculamos anteriormente, calculemos el rotor, para que entonces calculemos el laplaciano. Entonces, este lado que está, esto que está del lado izquierdo es lo que traíamos de las expresiones anteriores, ¿okay? Y el rotor lo tenemos aquí del lado derecho. Así que entonces ahora se hacen todas las multiplicaciones, ¿okay? Bueno, aquí ya está puesto, ya se separó el rotor del rotor. Creo que falta una lámina que está en el medio, ya va, que es que creo que se invirtió el orden. Ok, sí, está invertido el orden de presentación. Aquí vamos a calcular el rotor, ¿verdad? Esto que está aquí. Entonces hacemos las operaciones con el operador nabla separado en sus dos componentes y también el vector potencial en sus dos componentes y hacemos toda esta cuenta hasta que finalmente llegamos a esto que está aquí. Así que entonces el laplaciano va a ser el gradiente de la divergencia menos el rotor del rotor, así que finalmente obtenemos la siguiente expresión, que el laplaciano de A, que el que aparece en la ecuación de propagación, va a ser igual al laplaciano transversal de A sub t más la derivada segunda respecto del radio de A sub r por el vector unitario, más el laplaciano transversal de A sub r por el vector unitario, más la derivada segunda respecto del radio de A sub t. Y vamos a reordenar estas cosas dentro de un momento. Entonces ahora, ok, metemos esto en la ecuación de propagación, que era lo que le faltaba, era nada más que este pedacito que está acá, ¿verdad? Bueno, ese y este. Ok, que es donde meto el autovalor k sub 0 en este caso, k sub 0 cuadrado. Entonces k sub 0 cuadrado lo separé ya de una vez en estas dos porciones, de manera que del lado izquierdo me queda una ecuación vectorial. ¿Ok? Y del lado derecho, si nosotros sacamos esto, sacamos el vector unitario como factor común, lo que queda como coeficiente del vector unitario es entonces un escalar. Y por tanto, entonces tenemos dos ecuaciones. Una ecuación vectorial, que es la de la izquierda, ¿okay? Que la tenemos escrita aquí, nabla 2 de A sub t más derivada segunda respecto al radio de A sub t más k sub 0 cuadrado sub t igual a 0. Y tenemos una ecuación escalar, ¿okay? Nabla el laplaciano transversal de A sub r más derivada segunda respecto al radio de A sub r más k sub 0 cuadrado A sub r igual a 0. Y fíjense un detalle interesante, ¿okay? La ecuación de abajo es solamente para la componente A sub r. O sea, tengo una ecuación de propagación para la componente radial y tengo una ecuación de propagación para la componente transversal que está arriba. Bueno, entonces ahora nos quedaría lo siguiente. Ya estas cosas se pueden meter, ya tengo una expresión para el vector potencial, lo puedo meter entonces en las ecuaciones del campo eléctrico, tanto en la transversal como en la radial. Ya aquí vimos que al introducir algunas de estas cuestiones, pues hay una simplificación en los términos. ¿Okay? Entonces, aquí nosotros vamos a ver una cuestión
importante. Fíjense que del lado derecho de sub t, ¿okay?, me aparecen solamente derivadas, o sea, me aparecen estas derivadas transversales. ¿Okay? Nabla sub t aquí y también nabla sub t aquí adentro. Y además tengo nabla sub t y la derivada con respecto al radio de esto. Y de este lado solamente tengo sub t. Y por este lado tengo también el operador nabla sub t y nabla sub t2 en laplaciano. En la próxima lámina, pues nosotros vamos a ver que esos operadores contienen la distancia, el término de distancia en el denominador. De manera que si estamos trabajando en el campo lejano, que generalmente la mayor parte de nuestras aplicaciones de telecomunicaciones las hacemos en campo lejano, como una excepción muy particular, no sé si lo mencioné en la clase anterior, pero aquí tenemos una aplicación muy particular que ocurre en campo cercano. ¿Okay? Este es un sistema de comunicaciones también. Esto es un sistema. Ahí tenemos un dispositivo. Cuando todos vamos a entrar a la Católica, tenemos que pasar el carnet, ¿verdad?, por un sensor. Y se establece un enlace de comunicación entre el sensor y el chip que está aquí adentro. ¿Okay? El carnet nuestro tiene una banda magnética que se utilizaba anteriormente. Nosotros lo que hacemos era que le llamamos la banda magnética. Pero hoy día nosotros no pasamos la banda magnética, simplemente acercamos la tarjeta al sensor y eso activa un chip que está aquí adentro. ¿Okay? Parecido también al chip de las tarjetas inteligentes que usamos para pagar. Solo que en esa tarjeta inteligente el chip se activa por contacto. ¿Okay? Aquí se activa por tensión inducida. Aquí adentro hay una pequeña antena dentro de la tarjeta que recibe una señal en campo cercano y con eso le da energía al chip para que el chip a su vez conteste con el código que tiene grabado y en la universidad sepan que ustedes están ingresando, que son personas conocidas por la universidad, porque cada persona tiene obviamente una tarjeta diferente, permite identificarlo. Entonces, cuando ustedes pasan la tarjeta, en la universidad queda registrado su ingreso o su egreso, ¿no? Y esto es lo que les abre la barrera en el caso del carro o el torniquete si entran a pie. Es un sistema de comunicaciones de campo cercano que llamamos Near Field Communications. Pero bueno, apartando esto, la mayoría de las aplicaciones nuestras las tenemos en campo lejano. En campo lejano, vamos a ver que estos términos tienden a hacerse muy pequeños, podemos hacerlos despreciables. Ok. Entonces, bueno, nosotros sacamos una cuenta anteriormente para el campo eléctrico. El campo magnético se obtiene pues, directamente de la misma definición del vector potencial magnético. O sea, el campo H sería 1 sobre mu por el rotor de A, y aquí lo que hacemos es que calculamos ese rotor. ¿Ok? Hacemos todas las cuentas hasta que finalmente obtenemos igualmente dos componentes para el campo magnético. Una componente transversal, que está aquí, y una componente longitudinal, que está acá. Y de nuevo, como les decía anteriormente, tenemos operadores transversales, nabla sub t en estas operaciones, quizás con la diferencia única de esta que tenemos acá, donde lo que tenemos es una derivada con respecto de el radio. ¿Okay? Y esta también. Bueno, es que está del otro lado de la ecuación. Solamente tenemos entonces este caso particular que es derivada respecto del radio. Pero estas que están aquí son derivadas transversales. Entonces, veamos lo siguiente. Pues. Bueno, aquí arriba dice que el último término era nulo. El término nulo, este que está aquí, porque R por R en producto cruz, okay, este término es nulo. Eso es lo que se refiere acá que en la ecuación anterior. Parece que me están saliendo las ecuaciones en orden inverso de cómo deberían salir. Bueno, también estas cosas me pasan en clase. Así que el hecho de que lo esté grabando no quiere decir que esto esté libre de errores. Es posible, cuando también a veces en clase pasan estas cosas anecdóticas. El detalle importante acá es que todos los operadores transversales, ¿verdad? Todos los operadores transversales, es decir, estos nablas que están acá, contienen un término de la forma 1 sobre R. Así que si estamos en el campo lejano, en grandes distancias,
¿ok? Lo que va a ocurrir es que entonces esas componentes transversales tienden a hacerse muy, muy pequeñas, son despreciables. ¿Okay? Entonces, eso nos da pie para lo que denominamos la aproximación de campo lejano. Nosotros observamos entonces lo que les decía, fíjense, en habla T, si observamos solamente las derivadas transversales, tenemos que la derivada, la componente que tiene que ver con el ángulo de elevación es 1 sobre R por derivada respecto del ángulo de elevación por el vector unitario. Y la que tiene que ver con el azimut es 1 sobre R sinusita derivada con respecto de phi por el vector unitario phi. Entonces fíjense que debido a la presencia de esta R que está acá, lo que va a ocurrir es que a grandes distancias, ¿verdad?, esas derivadas se vuelven muy pequeñas. Bueno, asumiendo que los campos no presenten variaciones bruscas, porque si esa derivada, si tuviese una variación brusca, bueno, entonces ya no podemos despreciar eso. De nuevo, hay algunas aplicaciones donde puede ocurrir ese tipo de cosas y de nuevo lo que me viene a la mente es radioastronomía. ¿Okay? Pero resulta que en radioastronomía también las distancias son muy grandes. O sea, estamos hablando de distancias de años luz a las estrellas y por tanto, igualmente, por muy brusca que sea la variación angular de los campos, nunca va a poder compensar el término R en el denominador. Así que entonces, la aproximación de campo lejano nos dice que estos términos tienden a cero y en consecuencia, los términos radiales tanto para el campo eléctrico como para el campo magnético, tienden a cero. ¿Okay? Y nos quedan solamente las otras dos componentes. Nos queda que el campo eléctrico va a ser simplemente menos J omega por la componente transversal del vector potencial magnético y el campo magnético va a ser 1 sobre mu por la derivada respecto de R de A sub T, producto cruz con R. ¿Okay? Por tanto, el campo magnético está a 90 grados de la dirección de propagación, de la dirección radial, pero también está a 90 grados de A sub T y por tanto está también a 90 grados del campo eléctrico. Y eso corresponde, como ya sabemos, a un modo de propagación TEE, un modo transversal electromagnético. ¿Okay? Como dice allí, pues esto significa que el campo lejano, los campos son exclusivamente transversales. Un detalle importante es que la dirección del campo eléctrico es la misma de la componente transversal del vector potencial magnético y el campo magnético es perpendicular. ¿Okay? Y eso determina entonces la polarización de la señal que yo estoy irradiando. Porque como la dirección del vector potencial la determina la fuente, ¿okay? El vector potencial tiene la misma dirección de la fuente, entonces si yo cambio la fuente, cambio la dirección del vector potencial. Y en consecuencia, cuando yo lo descompongo en componentes transversales y longitudinales, en componentes radiales, ¿verdad? Eso también va a determinar la dirección del campo eléctrico. Así que si yo tengo, por ejemplo, una antena como la que yo estaba mostrando en un principio, una antena como esta, y tengo una corriente que está circulando, digamos, solamente me voy a concentrar un momento aquí, en esta parte que se comportaría como un dipolo, entonces la corriente tiene dirección vertical y el campo eléctrico irradiado también va a ser vertical, por lo menos en la dirección de máxima radiación, en la dirección broadside. Obviamente que si yo comienzo a considerar otros ángulos, ¿verdad?, la componente sub T, que es tangente a la esfera, va a cambiar la dirección del campo eléctrico, cambia, ¿okay?, para las otras direcciones. Con la dirección de radiación principal de esto, el campo eléctrico sería vertical. Si yo giro esta antena así, de manera que la corriente ahora es horizontal, el vector potencial magnético producido también será horizontal y el campo eléctrico radiado también será horizontal. Eso es importante para que cuando yo estoy planificando mis sistemas de comunicaciones, donde la polarización sea importante para tomar en cuenta, tenemos que tomar en cuenta precisamente eso, en qué dirección están circulando las corrientes. Sin pretender alejarme demasiado mucho del asunto que estamos diciendo acá, a nosotros nos ocurrió en alguna oportunidad un problema que tenía que ver con esto. Estamos trabajando con un sistema de comunicaciones, estamos ayudando a la gente de CanTV con un problema que tenían.
en la zona del lago de Maracaibo. Lo que sucede es que la zona del lago es una zona muy complicada desde el punto de vista de propagación. Vinieron a la universidad, pedimos ayuda, etcétera, etcétera. Y le pedimos a ellos que nos dieran una grabación de comportamiento del enlace. ¿Okay? Eso es, por decirlo algo, es parecido como si fuera un electrocardiograma. Muestra la amplitud del campo recibido en función del tiempo. Y nosotros analizamos la señal y entonces, bueno, nos dimos cuenta que efectivamente lo que estaba sucediendo era que el campo presentaba una variación muy particular. Ya, digamos, el ojo de experto indicaba que lo que estaba ocurriendo ahí era que el enlace se estaba obstruyendo. Había un problema de obstrucción. Y el asunto era que ellos decían, bueno, pero es que el enlace por la mañana se comporta de una manera, al mediodía de otra y en la tarde de otra manera. Y entonces, claro, ellos están elucubrando si era un problema con la evaporación, el agua del lago, bueno, algo tenía que ver, pero, pero no era eso, porque cuando ellos construyeron ese enlace que conectaba el extremo lo que llamamos la costa oriental del lago con la costa occidental, básicamente una antena que está ubicada cerca del hospital. Cuando ellos construyeron ese enlace se estaba portando bien y no tenía ningún problema. Y luego nos dimos cuenta que resulta que habían construido una torre de refinamiento, una torre refinadora en el camino del rayo. Ellos no se han dado cuenta y simplemente cuando les pedimos que hicieran que tomaron una fotografía con un telefoto para mostrar la trayectoria del rayo, nos encontramos que en el medio había una torre de destilación. Entonces, nosotros les sugerimos a ellos que simplemente subieran las antenas, las pusieran más altas para pasar por encima de la obstrucción. Y afortunadamente quedaba un tramo de torre que nos permitía que pudiéramos subir la antena en esa torre. Entonces le dimos instrucciones a ellos y subieron la antena. Y resulta que a la semana vienen otra vez a quejarse. Mire que ustedes los de la universidad no pudieron resolver el problema y tal, porque mire, el enlace está fallando y ahora falla más. Porque anteriormente lo que sucedía era que en las mañanas teníamos comunicación, pero después al mediodía y tal se perdía. Pero es que ahora no recibimos casi nada, la señal está demasiado atenuada. Le pedimos nuevamente el llamado electrocardiograma, la grabación de recepción, y nos dimos cuenta que las condiciones habían cambiado. Pero lo que se ve es que ahora el enlace estaba estable, con muy pocas variaciones a lo largo del tiempo, pero solo que tiene un nivel muy chiquito. Y decimos, bueno, ¿y a qué se debe esto? Si más bien el enlace está despejado y tal. Y entonces dijimos, pero ustedes chequearon de que la polarización estuviera correcta. Y lo que sucedió era eso. El obrero, cuando subió la antena en la torre, la giró 90 grados sin darse cuenta. Él le parecía a la antena que daba lo mismo ponerlo así que esa. Y ahorita que puso una antena a 90 grados y por supuesto la señal que irradiaba en el otro lado era muy pequeño lo que se recibía porque estaban a 90 grados la polarización. Entonces, simplemente lo único que hubo que hacer es girar la antena hasta la posición que debía ser y se arregló el problema. Es una anécdota que me gusta contar siempre cuando tocamos esto de las excitaciones y la polarización y tal, porque, bueno, son situaciones vividas. Siempre le digo a la gente que uno como profesor trata de transmitirle a ustedes una serie de conocimientos, pero que son abstractos hasta que ustedes lo logran internalizar. Y la forma de internalizar que esos conocimientos abstractos se conviertan en conocimiento útil es a través de la experiencia. Y las experiencias son propias. Esto que yo les estoy contando es mi experiencia particular. Ya, para mí está clarito todo el tema de polarización porque lo he vivido. ¿Okay? El problema es que no es la experiencia de ustedes.
ustedes tienen que vivirlo, tienen que enfrentarse a problemas, y eso sobre todo evidentemente lo van a ir haciendo en su ejercicio como ingeniero. Van a ir adquiriendo una experiencia que hace que este conocimiento, que puede verse muy abstracto en este momento para ustedes, se convierta en un conocimiento útil porque lo usan. Y cuando se encuentran con problemas como este, entonces dicen, ah, sí, pero es que la razón de que si yo pongo la antena de tal forma, es tal cosa, porque lo estás haciendo porque tuviste el conocimiento previo acá, pero lo pusiste en la práctica allá. Y ahí es cuando ese conocimiento se vuelve útil. ¿Okay? Y eso es lo que denominamos casi siempre el tema de la competencia. Nosotros somos competentes cuando tenemos conocimientos útiles. Una persona puede ser incompetente por una de dos razones. Uno, porque sea un ignorante. ¿Ok? Ese es un caso. Un ignorante muchas veces es incompetente precisamente porque no tiene conocimiento. Pero también tengo el otro caso de que una persona teniendo el conocimiento no lo convirtió en un conocimiento útil. Para él era simplemente la materia que iba para el parcial. Materia pasada, materia olvidada. Por tanto, esa persona no tiene competencias en esa materia. Simplemente lo que hizo fue, cumplió con un trámite administrativo, pasar un examen. ¿Ok? Sí. Pero ese conocimiento no es útil, a menos que lo internalice, a menos que lo convierta en conocimiento práctico. Esto que estamos hablando acá no será una competencia, a menos que ustedes lo conviertan en un conocimiento útil. Y eso no lo puedo hacer yo por ustedes. Esa es una de las cosas. En la docencia antigua, en el esquema que existía el siglo pasado, se concebía al docente, al profesor, como la fuente del conocimiento, que es la fuente de la sabiduría. Teníamos el profesor sabelo todo y el alumno sabelo nada, y era como vasos comunicantes donde el conocimiento se transfería del profesor al estudiante, mágicamente. Hoy día el enfoque que tenemos es distinto. Simplemente el profesor ni es sabelo todo, ni el estudiante sabelo nada. El estudiante sabe algunas cosas, el profesor sabe unas cosas, y el profesor debe ayudar al estudiante a que adquiera sus competencias, teniendo sus propias experiencias. ¿Okay? Por eso, en algunas partes les mandé a hacer que si metan un alimento en el microondas, porque tienen una experiencia, a ver qué pasó, por qué el arroz se calienta más rápido que la carne y cosas de esas. ¿Okay? Tú vas adquiriendo una experiencia que te permite ir convirtiendo en útil un conocimiento que de otra manera es inútil. Así que entonces una persona incompetente tiene conocimiento inútil. La culpa no es del profesor, la culpa es de él, que no pudo convertir ese conocimiento en útil, sino que para él el conocimiento fue inútil. Lo único que le sirvió fue para pasar unos exámenes. ¿Okay? Entonces, ahí tenemos las dos situaciones sobre el tema de incompetencia. Que una persona puede ser incompetente porque no sabe, y otra sabe, entre comillas, pero lo único que le sirvió es para lograr un objetivo, yo llamo que administrativo, pasar la materia, pero no lo convirtió en un conocimiento útil, por tanto no adquirió la competencia. Sigamos para adelante. Ok, entonces, esto se durmió. Se habla demasiado. Ok, entonces, bien, de nuevo las cosas salieron en un orden distinto. Ok, fíjense un detalle. Ahí nos aparece un término derivado con respecto al radio. Ya que los campos siguen una ley de tipo onda esférica, y ahora menos J beta R sobre R, cuando nosotros derivamos respecto al radio, y si hacemos que el radio sea grande, nos queda básicamente que el primer término, que vale, simplemente es una multiplicación por menos J beta. ¿Okay? Así que por eso es que a grandes distancias en esta aproximación de campo lejano, ¿okay? Esta derivada con respecto al radio se aproxima a menos J beta. Y por supuesto, si tenemos beta, eso va a ser omega por raíz de 9. Entonces, si ahora sustituimos esto en los campos, tendríamos que, en el caso del campo
magnético, pues entonces va a ser menos 1 sobre mu por menos J omega raíz de mu epsilon a sub t producto cruz con R, que va a ser J por omega sobre raíz de mu epsilon por a sub t por R. ¿Okay? Así, y esto que está aquí, obviamente, va a, vamos a sustituirlo y encontramos finalmente, cuando sustituimos el término J omega a sub t, que es el campo eléctrico, y raíz de mu sobre epsilon es la impedancia intrínseca del medio, ¿verdad? Entonces nos quedaría que el campo magnético transversal es igual a 1 sobre I, la impedancia intrínseca, producto cruz de R por E sub t. ¿Okay? Muy bien, aquí me faltó en alguna parte, estoy viendo que tengo, no, es que el signo menos está ya en el E sub t, yo decía, ¿por qué tengo esto invertido? No, es que lo que pasa es que E sub t es menos J omega a sub t. Entonces el signo menos es el que me hace que cambie el orden del producto cruz acá. Ok, para el caso del campo eléctrico, es el signo menos que se está buscando. Para el caso del campo eléctrico, nos encontramos que E va a ser igual a menos J omega por 1 sobre mu epsilon, bla, bla, bla. Resulta que este término a grandes distancias es nulo. Ok, por lo que acabamos de decir. Así que entonces, pues nos queda que simplemente la componente longitudinal del campo eléctrico desaparece. Vamos a verlo acá. Sí, las cosas están saliendo en orden distinto de cómo debían presentarse. Entonces calculamos la famosa divergencia con la aproximación de campo lejano. Entonces nos quedaría que la divergencia de A va a terminar siendo derivada con efecto de radio de R producto interno A. Y eso lo sustituimos para luego sacar el gradiente. Y finalmente obtenemos que entonces que el gradiente de la divergencia es menos beta cuadrado por A producto interno R por R. ¿Qué significa esto? Bueno, es que el vector A, ¿verdad? Yo lo voy a multiplicar por R, así que lo que voy a hacer es que voy a proyectar el vector A en la dirección del radio y lo voy a multiplicar por el vector unitario, lo cual me va a dar la componente en la dirección del radio. Vamos a hacer un dibujito por aquí por un lado. Lo bueno con esto es que yo puedo rayar. ¿Okay? Supongamos ahorita que el vector A estuviese en la dirección vertical. ¿Okay? Este es el vector A. Y que la dirección de propagación fuera esta. ¿Verdad? Así que el vector unitario R está en esta dirección. ¿Qué es lo que me está diciendo la primera expresión acá? Que proyecte A en la dirección de R, ¿verdad? Así que lo proyecto y tengo este valor desde aquí hasta aquí, ¿verdad? Pero lo multiplico por el vector unitario R, así que lo que tengo es este vectorcito que está acá. Y ese es la componente radial de A. Y como ustedes van a ver luego, si yo a A le quito la componente radial, lo que me queda es la otra componente que está aquí, es decir, es la componente transversal. Esta es A sub T y esta es A sub R. ¿Ok? Entonces, bueno, en la siguiente lámina está eso. Entonces, bueno, vamos a ver aquí. Ok, entonces sustituimos esa expresión en el campo eléctrico y nos va a quedar ahora menos J omega A menos omega cuadrado mu epsilon, que es beta cuadrado, sobre mu epsilon J omega, por esta cantidad que es la que acabamos de dibujar ahorita en la lámina anterior. ¿Ok? Y entonces, finalmente, lo que tenemos acá es que el campo eléctrico va a ser igual a menos J omega por la componente A sub T. ¿Ok? La componente transversal de vector potencial magnético. Y como he dicho, la componente transversal se obtiene simplemente de restarle al vector potencial magnético a la componente radial, que es esto que está aquí, que yo hice gráficamente en la lámina anterior. Bueno, consideremos ahora el caso complementario, el dipolo magnético. Ya le dedicamos bastante tiempo
al dipolo eléctrico, ahora vamos a ver el dipolo magnético. ¿Okay? En este caso, simplemente voy a mostrar un poco la metodología, pero no voy a hacer la deducción, la tienen ustedes en el libro. Entonces, simplemente la situación que tenemos acá es lo siguiente. Tenemos una espira, ¿okay? Que tiene un radio B, por la cual circula una corriente I. Entonces, esa espira yace en el plano XY. Y entonces el punto de observación viene dado por este vector R, que es medido desde el origen de coordenadas. Sin embargo, como los puntos del dipolo pues, no corresponden al origen de coordenadas, pues uno define una distancia que llamamos en este caso R1, ¿okay? La cual va a ir variando a medida que nosotros nos movemos de un punto a otro de la espira. El resto de las cosas es similar en el dibujo a lo que habíamos hecho por el caso del dipolo eléctrico. Como les decía, pues la metodología es similar a la que seguimos anteriormente. Okay. Toda la deducción correspondiente se halla en el texto, así que no la voy a repetir acá, solamente me voy a enfocar en los resultados para comparar este resultado con el que ya teníamos para el caso del campo eléctrico. En este caso, el vector potencial magnético termina siendo esta expresión que está acá. Okay. Entonces, A va a ser igual a mu por una cantidad nueva m, que vamos a definir más abajo, ¿okay? Que llamamos el momento del dipolo magnético en este caso. Dividido por 4pi a la menos j beta r por esta expresión que está aquí en paréntesis y está en la dirección del eje, en la dirección de azimut. ¿Okay? Así que es como si fuera un aro que tenemos ahí. ¿Okay? Esta cantidad mu vale pi b cuadrado por i. Es decir, es la corriente multiplicada por el área de la espira. En el caso del dipolo eléctrico, el momento era la corriente multiplicada por la longitud del dipolo. Aquí es por el área de la espira. ¿Okay? Bueno, una vez que uno tiene el vector potencial, pues lo que hace es que haya los campos. ¿Okay? Así que entonces, con el vector potencial magnético, hallamos el campo magnético y vemos que tiene componentes tanto en la dirección del radio, en la dirección radial, como en la dirección angular. En este caso es en la dirección de elevación. ¿Okay? Así que entonces este problema ya nosotros vemos que casi que el complementario, es el dual del que habíamos visto anteriormente, porque en el caso del dipolo eléctrico, era la componente transversal de campo eléctrico, ¿verdad? La que estaba en la dirección de elevación. Y ahora es la componente de campo magnético, la que está en la dirección del vector zeta, es decir, está en la dirección de elevación. Y de nuevo tiene distintas leyes de dependencia de la distancia. Aquí tengo una dependencia en r cuadrado, en r cubo. ¿Okay? Aquí tenemos una dependencia en r, otra en r cuadrado y otra en r cubo. Lo cual, igual que en el caso del dipolo eléctrico, nos definiría entonces esas distintas regiones. En la región de antena, el campo cercano y el campo lejano. ¿Okay? Igualmente, entonces ahora entramos a calcular las componentes del campo eléctrico. El campo eléctrico solamente tiene componente asimultado. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la componente radial termina siendo 0. La razón de ello es que la derivada de A sobre phi igual a 0 porque A es independiente de la azimut. ¿Okay? Porque este dipolo también tiene simetría axial. Entonces no tiene ninguna dependencia en azimut, por tanto esa derivada es nula. El campo eléctrico sí está en la dirección del azimut, que lo que tenemos que el campo eléctrico está en la dirección del azimut y presenta esta variación. Y como también vimos hace rato, pues también tenemos distintas leyes de variación. Aquí una variación en r cuadrado y otra variación en r. ¿Okay? Bueno, la inversa. Lo cual me va a definir pues las distintas regiones. Entonces,
en el campo cercano va a ser importante este primer término y en el campo lejano este término, el término dominante. ¿Ok? Entonces, como dice aquí, de igual manera que en el caso del dipolo eléctrico tenemos varias regiones, una de comportamiento cuasi estático, el campo cercano del sistema OT, el campo lejano o campo de radiación, ¿okay? Que es un OT. Y bueno, como ustedes ven allí, bueno, ya tenemos, cuando particularizamos esto al campo lejano, encontramos que el campo eléctrico va a ser igual a menos beta cuadrado por eta 4pi por m, al menos j beta r sub r, que es la onda esférica, por el seno del ángulo de elevación, y el campo magnético, pues obviamente tiene la expresión complementaria. Un detalle importante que, bueno, de todas maneras, más adelante lo vamos a ver. El campo eléctrico juega ahora el papel del campo magnético antes. Y el campo magnético nuevo está donde antes estaba el campo eléctrico. O sea que el campo irradiado tiene una polarización complementaria de la que tenía el caso del dipolo de Hertz. Y además de eso, otra de las cosas que tenemos es que, a diferencia del dipolo de Hertz, donde aquí había una J adelante, lo cual indicaba un desfasaje de 90 grados, aquí no hay. Es decir, que los campos, tanto E como H, están en fase con la excitación. La excitación viene dada obviamente por el momento. Entonces, en el primer caso, había un desfasaje de 90 grados, y aquí 90 grados eléctricos, y aquí no lo hay. Entonces, los campos están en fase con las corrientes, en tanto que en el primer caso están a 90 grados de las corrientes por causa de una J que estaba por allí atravesada. ¿Okay? Entonces, dice, se comparan los resultados con la sesión anterior, se observa que los campos producidos por el dipolo magnético están en cuadratura, tanto espacial como temporalmente, con los del dipolo de Hertz. Y se pudiesen combinar para obtener una onda de polarización circular. ¿Okay? Aquí solamente hemos estudiado la variación angular, pero el campo total obviamente es el producto de una función de distancia, que es la función de onda esférica, por la función de ángulo, que es la que define el patrón de radiación de la antena. Bien, aquí me quedaba un espacio para que yo poderles mostrar unas antenas, pero se las muestro aquí a continuación. Dice, en muchos sistemas de comunicaciones móviles se usa una polarización circular. ¿Okay? Como yo les contaba, nosotros no queremos que el operador tenga que estar apuntando a la antena en ninguna dirección preferente. Preferimos que la polarización sea circular. En los sistemas móviles usamos polarización circular. Por ello utilizamos una antena que es compuesta. ¿Okay? Por ejemplo, y aquí sí vuelvo con la antena que les había mostrado anteriormente. Esta antena tiene dos porciones. Ponemos por un lado para que puedan ver esto. ¿Okay? Tiene una parte que tiene una espira acá que cumpliría la función del dipolo magnético, y una parte recta que cumpliría la función del dipolo eléctrico. Entonces la combinación de estas dos cosas produce una onda de polarización circular. Otro dispositivo en la cual hay una antena como esa, no la voy a desarmar porque tengo la foto en la siguiente lámina, esto está aquí, esto es un walkie-talkie, ¿okay? Un walkie-talkie de 900 megas, porque hay walkie-talkie de 27 MHz con una antena grandotota. Esto es lo que llamamos la banda de 11 metros, hace muchos años. Fíjense cómo sería de antiguo eso, que en aquella época yo tenía pelo en la cabeza y además el pelo era negro. ¿Okay? Entonces ahora ya no tengo ni pelo y el que queda es blanco. Esto que está aquí son un nuevo walkie-talkie que trabaja en las bandas de arriba. Este es un walkie-talkie que trabaja en la banda libre de 900 MHz. La antena es un pequeño resorte que tenemos acá, que se llama rabo de cochino. En la siguiente lámina está desarmado. Okay, para que puedan ver ese resorte. Y entonces, bueno, se utiliza mucho en estos dispositivos y eso produce una polarización circular. Okay, muy adecuada precisamente para dispositivos móviles, que yo lo puedo mover para cualquier lado.
Entonces, yo normalmente cuando tengo que hablar de estas cosas, a veces en clase, obviamente que tengo 2 horas de clase aquí, yo no, ya me dijo el profesor, propone que no puedo dar 2 horas de clase virtual. Pero cuando estamos en el salón, si a veces les muestro algunas de nuestras expediciones cuando de aquellos años, yo les digo que yo tenía pelo en la cabeza, ¿ok? Donde les puedo mostrar equipos que nosotros llevamos en las expediciones. Tengo una que teníamos en el Pico Neguatá, unas transmisiones en el Pico Neguatá y obviamente en el Pico no se podía montar, no hay espacio para poder montar una estación de radio, la pusimos un poquito más abajo, en lo que se llama el anfiteatro. No sé si ustedes han subido alguna vez al Pico Neguatá, ¿ok? Al Pico del Ávila todo el mundo ha subido porque sube en teleférico, para Neguatá hay que caminar. Entonces, si han subido alguna vez en Neguatá, encontrarán que justo antes del pico hay una parte plana que se llama un anfiteatro y hay unas piedras grandes que llaman las piedras del diablo, que lamentablemente están grafiteadas hoy día y bueno, lamentablemente pues la gente no le da valor a ciertas cosas. Y después que subes por encima de las piedras del diablo, arriba está el pico. ¿Okay? Entonces el área del pico no tiene más de 3-4 metros cuadrados, ahí no hay espacio para poner una estación de radio. Entonces nosotros subimos y lo único que subimos fue con un portátil, las fotos que están por allí, subimos con un portátil de 5 vatios para la banda de 144 MHz y desde allí aprovechamos por casualidad una capa esporádica y logramos una comunicación de casi 2.000 kilómetros con Argentina, que es algo que no se podía normalmente en esa banda de 144. ¿Okay? Pero es que agarramos una racha con una capa esporádica y bueno, sí, porque llamamos CQ y cuando nos contesta a una persona del circuito Lima Union, Lima Union son las siglas para Argentina, ¿okay? Yankee y Víctor son las siglas para Venezuela. Entonces, pues realmente nos sorprendió mucho esa situación. Pero bueno, ok, entonces vamos a ver otras antenas como las que estoy diciendo, ok. Dicen en otros casos la antena tiene una apariencia de un resorte helicoidal que le llaman cabo de cochino, ok. Y cada vueltica de ese resorte la podemos considerar como una combinación de un dipolo de Hertz con un dipolo magnético. Okay, aquí están las fotos que yo les había dicho. Esta antena es una antena muy común, por ejemplo, para los taxis, los teletaxis, esto, utilizan este tipo de antena, ¿ok? Donde aquí tienes una espira que cumple más o menos la misma función de la otra. Esa que yo les mostré es una aplicación distinta. Y aquí tienen esta porción recta que actúa como si fuera el dipolo, ¿ok? El dipolo de la combinación de las dos produce una onda con proyección circular, que es la que utilizamos normalmente en aplicaciones móviles. La base es una base magnética que se pone encima del carro, de manera que uno solamente pone la antena cuando la va a utilizar y cuando va a estacionar el carro la quitas para que no te la roben. Okay. En el caso de, aquí tengo otro walkie-talkie, okay, como el que les mostré hace rato, esta funda que está acá es similar pues, a esta, okay, nada más que una protección contra intemperie de esto. Y adentro lo que tiene es este resorte, ¿ok? Y ese resorte es una antena como la que yo acabo de describir. Entonces es una antena que produce polarización circular para esto. El tamaño de la antena se escoge obviamente de acuerdo a la frecuencia de trabajo. Esta es muy pequeña porque estamos en la banda de 900. Por ejemplo, si ustedes ven las antenas que tienen los radios de los vigilantes, son un poco más grandes porque trabajan frecuencias más bajas. Normalmente las frecuencias que utilizan los sistemas de vigilancia están en la banda de 430 MHz. ¿Okay? Esa es, digamos, una frecuencia muy común para esos radios. Entonces, la antena es un poco más grande. Como veremos luego, es muy importante el tamaño de la antena con relación a la longitud de onda. Ok, el vector de pointing
Ok, estamos en el campo lejano, E y H están sobre la superficie de la esfera, son transversales, su producto está en la dirección radial. Así que el vector de Poynting está en la dirección del radio y es simplemente el cuadrado de la cantidad anterior. Aquí hemos utilizado el dipolo de Hertz, que es el momento del dipolo eléctrico. Como el vector de Poynting es potencia por unidad de área, si nosotros integramos el vector de Poynting sobre toda el área de la esfera, pues tenemos la potencia promedio irradiada, que esa es la potencia promedio. La potencia, ya por lo que vimos anteriormente, es distinta en cada dirección. Lo que nosotros hemos hecho es sumar todas las contribuciones y al final tenemos la potencia promedio irradiada. Debido a que el vector S, el vector de Poynting, está alineado con la diferencial de superficie, pues este producto interno simplemente termina siendo el producto de los módulos de estas dos cosas. ¿Okay? Entonces, si se integra según superficie de esfera, radio de R, la diferencial de superficie va a ser igual a R cuadrado por diferencial de omega, donde el diferencial de omega es un diferencial de ángulo sólido. Todos estamos familiarizados con la idea del ángulo plano. ¿Okay? La longitud del arco es igual al radio multiplicado por el arco, ¿okay? Por el ángulo en radianes. Entonces, si yo tengo el ángulo en radianes y multiplico por el radio, tengo la longitud del arco de la circunferencia. Esto es lo mismo, pero ahora en 3 dimensiones. ¿Okay? Ahora, ¿qué sucede? Es que yo lo que tengo es un cono que parte del centro de la esfera. ¿Okay? El ángulo ya no es un ángulo plano. El ángulo de ese cono es un ángulo esférico. ¿Ok? Entonces, llamamos eso un ángulo sólido. El ángulo del cono nos permite entonces definir la superficie que corresponde. Entonces, yo tengo el radio, ¿verdad? Y si yo multiplico el radio al cuadrado por el ángulo sólido, me da ahora no la longitud del arco, sino la superficie del sector de esfera que está abarcado por ese cono. ¿Okay? Entonces nosotros podemos hacer lo siguiente, podemos en lugar de estar integrando respecto de la superficie, lo cual va a depender de R cuadrado, ¿okay? Vamos a sustituir esta integral por una integración exclusivamente sobre los ángulos sólidos. ¿Por qué razón? Porque vamos a ver aquí abajo. Fíjense, esta integral que ya tengo acá, la voy a sustituir por esta integral que está del lado derecho, donde está U. Esta U es una cantidad nueva que denominamos intensidad de radiación, que está definida simplemente como el producto de la parte real del vector de Poynting multiplicado por el radio al cuadrado. Como nosotros veíamos en las expresiones de varias láminas atrás, el vector de Poynting va decreciendo con el inverso del cuadrado de la distancia. O sea, la densidad de potencia decrece con el inverso del cuadrado de la distancia. Si yo multiplico por R2, cancelo la dependencia radial y solamente entonces me queda una cantidad angular, que es esta que está acá. De hecho, lo ponemos como si fuese una integral sencilla, pero en realidad tenemos que pensar que esto en realidad está ocurriendo en 2 dimensiones. ¿Okay? Para que sea ángulo sólido como unidimensional, lo que hago es que hago el cono. Pero esta U es una función de ángulo de elevación y ángulo de azimut. ¿Okay? De hecho, lo tenemos aquí abajo. Esta intensidad de radiación, que es solamente función de ángulo, es una función de ángulo de elevación y de ángulo de azimut. Y si lo comparamos con la definición que habíamos dado antes del patrón de radiación normalizado, ¿okay? Que era esta F, esto termina siendo igual a un valor máximo de la intensidad de radiación multiplicado por el patrón de radiación normalizado, pero al cuadrado, porque aquí era un patrón de campo, ¿no? Entonces va a tener el de potencia y le vamos al cuadrado. Y el cual, como ya sabemos, es una función de los dos ángulos. Desde el punto de vista de la forma, entonces U y F varían
de la misma manera, o sea, dependen de los ángulos. Bueno, f cuadrado, ¿no? Lo único que vamos a tener es que f está acotado entre 0 y 1, y en tanto que u está acotado con el valor máximo de la intensidad de radiación, el cual, por supuesto, lo vamos a ver más adelante, es una cantidad que depende de, obviamente, de la excitación. ¿Okay? Entonces depende de cuánta potencia estemos irradiando al espacio. Acabamos de definir una cantidad que denominamos U, la intensidad de radiación. Ahora vamos a definir otras cantidades adicionales. Vamos a definir una cantidad que denominamos ganancia directiva de una antena. La ganancia directiva se define como, se define de la siguiente manera. Es el valor de la intensidad de radiación para una dirección determinada dado por ángulos θ y φ, dividido entre un valor promedio que se obtiene dividido el valor promedio de potencia entre 4pi estereoradianes. De nuevo, un paréntesis. En una circunferencia, la vuelta completa de la circunferencia, ¿verdad?, son 2pi radianes para una vuelta completa de la circunferencia. La vuelta completa a la esfera en ángulo sólido es 4pi estereoradianes. La unidad de ángulo sólido es el estereoradiano. ¿Okay? Así como los ángulos planos se miden en radianes, los ángulos sólidos se miden en estereoradianes. Entonces, si yo divido la potencia total irradiada en toda la esfera entre el ángulo sólido de toda la esfera, que es 4pi estereoradianes, tengo entonces una intensidad de radiación promedio, ¿okay?, irradiada en todas direcciones. Y lo que nosotros vamos a tener, esa ganancia directiva me dice cuánto es la intensidad real con respecto a la promedio. Ahí. En algunos casos estará por encima y otros por debajo del valor promedio. Esto, bueno, de acuerdo a la definición que teníamos antes, nosotros podemos sustituir la potencia promedio por la integral de U diferencial de omega, ¿ok? Y eso es el término que está del lado derecho. Como habíamos dicho, esta intensidad era igual a un valor máximo multiplicado por la función f, ¿verdad?, el patrón de radiación normalizado. Y como el valor máximo del patrón de radiación normalizado es 1, entonces el valor máximo de la U es U sub m. Entonces nosotros también pudiésemos hacer algo al respecto acá. La ganancia directiva, ¿okay?, como vemos, es una cantidad que va a variar con los dos ángulos. Habrá un valor máximo de ganancia directiva que corresponderá también a la máxima intensidad de radiación. Entonces, ese valor, Jesús de máximo, lo vamos a denominar la directividad. ¿Okay? El valor máximo de la ganancia directiva le denominamos directividad. ¿Okay? Y por tanto va a ser máximo dividido entre la U promedio. Y lo cual, por supuesto, va a ser 4pi máximo sobre el valor promedio de potencia. Pero para mí es importante ver este término. ¿Qué es lo que significa la directividad? Significa un poco que tanto logramos nosotros enfocar la energía en una dirección dada con relación al promedio. ¿Okay? Supongamos que yo tuviera un patrón de radiación de una antena, voy a pintar solamente el lóbulo principal. ¿Okay? Tuviera el lóbulo principal de la antena, ¿okay? Obviamente que está aquí, obviamente va a ser el U máximo, ¿okay?, de la antena. Y obviamente aquí va a tener otros valores de acuerdo al ángulo, ¿verdad? Aquí lo estoy pintando, cualquiera, los ángulos pueden ser θ o φ para los lados, no estoy diciendo cuál de ellos, uno en particular. Pero el detalle es que nosotros podemos calcular cuánto sería el valor promedio de esto y pudiéramos dibujar el patrón de radiación para este valor promedio. Así que sería, digamos, que me dé una circunferencia como esta que es aquí. Entonces, ¿qué es lo que significa? Esta sería la U promedio. ¿Ok? Ya se llama U sub 0. Pero como no usamos ese término acá, no lo voy a poner. Digamos, entonces, esta es la U promedio. O, bueno, es simplemente, lo tenemos ahí dibujado. Sería esa que está aquí entre corchetes, ¿ok? Esa es esta que está aquí.
Este es el valor promedio y este es el valor máximo. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo la directividad? ¿Cuánto más energía estoy poniendo en la dirección de máxima radiación en relación al promedio? Eso es lo que me dice la directividad. Una manera de decirme qué tanto enfoca la energía esa antena. ¿Okay? Bien, como vamos a ver luego en una lámina que sigue después, ese grado de enfoque va a venir dado precisamente por el ángulo de potencia mitad. ¿Okay? Y eso lo vamos a denominar el ancho del haz. Por tanto, mientras más estrecho sea el haz, mayor será la diferencia entre este valor promedio que está aquí y el valor máximo. O sea, la señal será cada vez más grande, el lóbulo será cada vez más grande con relación al valor medio. Pero eso se obtiene haciendo el lóbulo más estrecho. La linterna que yo les mostré hace rato, ¿okay? Lamentablemente no tengo forma de cambiar el patrón de radiación de la antena, pero hay muchas antenas, muchas linternas que se consiguen por allí, en la cual aquí adelante este lente es variable. ¿Okay? Ustedes pueden hacer que esto enfoque más o enfoque menos. Ustedes pueden ver que se haga más o se haga menos. Cuando se ve más, ven cómo la señal más bien se atenúa. ¿Okay? La directividad disminuye, lo cual hace que la amplitud de la señal sea más pequeña, pero abarca más. Hay situaciones donde a uno le interesa tener una buena iluminación hacia todos los lados, ¿okay? Entonces ajusta esa antena para poderlo mostrar. En tanto que cuando tú quieres obtener que la luz llegue a gran distancia, entonces cierras el haz, ¿okay? Y el ángulo se vuelve muy estrecho, pero tiene una intensidad mayor y tiene mayor alcance. ¿Okay? Les sugiero que jueguen con linternas para que puedan fijar estos conceptos, porque las antenas no las ven, pero las linternas sí las ven. Okay. Sigamos. Okay. Esta directividad, pues, la podemos calcular dentro de todo esto. Entonces, la diferencial de superficie, obviamente, es esto. Esto es la diferencial de ángulo en la dirección perdón, esto es la diferencial de superficie, ¿ok? En función de los ángulos θ y φ, ¿ok? Entonces esto depende del seno del ángulo de elevación. ¿Dónde está el borrador? Para quitar esto de acá. Ok, ahora sí ya tenemos esto. Muy bien, entonces todo esto que está acá es la diferencial de superficie. ¿Ok? Y si lo multiplico, si yo conozco la forma del campo eléctrico, lo puedo sustituir aquí y obviamente meterlo dentro de la fórmula y al final tengo el valor de la directividad. ¿Por qué puse esa fórmula? Bueno, porque ya nosotros hemos estudiado un elemento que es conocido por nosotros, el dipolo de Hertz. Así que entonces vamos a meter los datos para el caso del dipolo de Hertz aquí y obtenemos finalmente que la intensidad de radiación, ¿okay? Que sería R cuadrado por la parte real del vector de Poynting. Eso, el vector de Poynting lo habíamos calculado antes, entonces la intensidad de radiación va a ser el momento del dipolo al cuadrado sobre 16 pi cuadrado, impedancia intrínseca por beta cuadrado, seno cuadrado de zeta. Esta es la U variable, que es la que depende, obviamente, del ángulo. Luego, entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer esas cuenticas, vamos a meter esos valores acá para obtener la directividad del dipolo de Hertz. ¿Ok? Metemos ese valor, el seno cuadrado lo metemos acá, que con esto daría seno cubo, y la integral de esto es una que ustedes han resuelto anteriormente en matemáticas. Así que finalmente obtenemos una expresión cerrada para todo esto, porque cuando evaluamos los límites, obviamente esto me da un número. Y entonces aquí finalmente, después de meter esto
acá me queda que la directividad va a ser 3 medios por el seno cuadrado de cita. Este seno cuadrado viene de aquí. ¿Okay? Este que está acá, este que está ahí. ¿Cuál es el valor máximo de la ganancia directiva? 1,5, 3 medios. O sea que en el dipolo de Hertz, su ganancia directiva, perdón, su directividad es 1,5, que es el valor máximo de la ganancia directiva. Vamos a volver ahora sobre la definición que habíamos dado para la ganancia directiva ahora en función de la función del patrón de campo normalizado, ¿okay? Esa función f. Si lo sustituimos aquí, encontraríamos que la expresión finalmente termina siendo el valor de la función de campo normalizado al cuadrado dividido entre el valor integrado para todos los valores de ángulo sólido. Y cuando hacemos esta multiplicación la integramos, el resultado que me da, ¿verdad?, esta cantidad que llamamos omega sub a, que está definida aquí abajo. Esa cantidad omega sub a le damos el nombre de el ancho del haz. El ancho del haz es un ángulo sólido, ¿okay?, que es obtenido ahí de integrar la función del patrón de radiación normalizado para todos los valores de ángulo sólido. Entonces, eso al final me produce un ángulo sólido, que denominamos omega sub a. ¿Okay? Entonces, vemos un detalle interesante que la ganancia directiva es inversa de esta cantidad omega sub a. Y bueno, obviamente multiplicado por la función del patrón de radiación normalizada. Y su valor máximo, que es la directividad, va a valer 4pi sobre omega a. ¿Okay? Y eso era justamente de lo que yo les estaba hablando hace un rato. En el caso de la linterna, que yo decía esto, el valor de la directividad es inverso del ancho del haz. Es decir, que si nosotros disminuimos el ancho del haz, es decir, hacemos más estrecho el lóbulo principal de la antena, aumenta la directividad, ¿okay? O sea, la capacidad de enfocar que tiene una antena en particular. Esto ya no es para el caso del dipolo, sino que es en general. Esta omega sub para cualquier antena. ¿Okay? En esa expresión se ha definido esto. Los letreros salen después de la expresión. Y bueno, no importa. Como les decía, este es el ángulo sólido del haz, digamos, el ancho del haz, el cual sería el ángulo sólido de un cono en que estuviera concentrada toda la radiación de la antena con una intensidad constante. Es decir, es una cantidad que correspondería, digamos, como es una medida de ese lóbulo principal. Esa medida, ¿dónde la estamos midiendo? Bueno, sucede que cuando las antenas son suficientemente directivas, ese valor es muy cercano al producto de los ángulos de potencia mitad de los patrones de radiación en el plano E y en el plano H. Así que entonces, si yo tengo el patrón tridimensional, hago un corte en el plano E y otro en el plano H, ¿okay?, veo los ángulos de potencia mitad y el producto de los dos es el ángulo ese que está ahí. Muchas veces cuando yo voy a comprar una antena, los fabricantes no me dan el valor del ángulo sólido, sino que me dan por separado el ancho del haz, medido en los puntos de potencia mitad, en los dos planos. Es decir, me dice en el plano vertical tiene un ángulo de tanto y en el horizontal no de tanto. ¿Okay? Eso ocurre a veces cuando uno va a comprar antena. Pero digamos, conceptualmente, lo que denominamos el ángulo sólido, el ángulo del haz, es más o menos ese producto de los dos valores de potencia mitad. O sea, los ángulos en los cuales la potencia irradiada o la intensidad de radiación irradiada en esa dirección es la mitad de la que tengo en el pico. ¿Okay? Entonces, bueno,
lo que ya hemos comentado. La directividad de una antena es inversa del ancho del haz. Una antena más directiva tiene un óvulo principal más estrecho. Cuando trabajamos con antenas prácticas, porque esto hasta ahora es una definición más bien con una antena un poco idealizada, porque hay cosas que están allí, pero que no son fácilmente medibles. Hay otras que son más fácilmente medibles. Entonces, cuando tenemos antenas prácticas, se utiliza un término ligeramente diferente, que denominamos la ganancia de la antena. ¿Y qué se diferencia esta ganancia de antena de las otras magnitudes? Tiene que ver con que las antenas reales hay pérdidas disipativas. Hay conductores que no son perfectos. Por tanto, si el conductor tiene una cierta resistividad, pues lo que va a suceder es que ahí puede haber una pérdida de energía en forma de calor en ese conductor, y obviamente que eso, como la energía ni se crea ni se destruye, entonces la que se emite en forma de calor, pues significa que la que queda como energía electromagnética es más pequeña. Entonces es una ineficiencia del sistema en ese sentido. Entonces, para tomar en cuenta eso, lo que hacemos no es que vamos a dividir el valor de la intensidad de radiación máxima producida por la antena en función de la potencia por microcaridad, sino que lo vamos a dividir entre la potencia de entrada a la antena. ¿Okay? Entonces, este término ganancia, que lo hemos definido aquí con un subíndice G sub 0, para diferenciarlo de la ganancia directiva que teníamos antes, esta ganancia es igual a 4pi por la intensidad de radiación máxima, pero dividida no entre la potencia por medio irradiada, sino entre la potencia por medio de entrada. La P sub I es la potencia neta que entra del generador a la antena. Y de esa potencia neta, la que sale al espacio en forma de onda electromagnética es la potencia neta irradiada, que fue la que utilizamos en las definiciones anteriores. Pero esa potencia irradiada no es fácilmente medible, en cambio que esta sí, porque esta es la que yo puedo poner un medidor de potencia y que me diga cuánto está entregando el generador a la antena. Entonces, subir la potencia entregada por el generador a la antena. Y si no hubiera estas pérdidas, ¿verdad? Si no existieran estas pérdidas disipativas, entonces sucedería que la ganancia de una antena, definida de esta manera, la ganancia de su cero, es igual a la directividad cuando no existen pérdidas. Entonces, eso es una cuestión a tomar en cuenta. Muchas veces, cuando yo tengo que comprar una antena, tengo que ir al catálogo de la antena, lo que me dan no es la directividad, sino la ganancia. Aunque también depende de la frecuencia que estoy trabajando. Porque a frecuencias muy bajas, a veces los fabricantes sí dan la directividad en lugar de dar la ganancia, porque en frecuencias bajas los efectos de esta pérdida se notan muchísimo más. En alta frecuencia, debido a que al efecto pericular hay poca penetración de la corriente dentro del material conductor, ¿okay? Y normalmente esas antenas están hechas con materiales altamente conductores y por tanto en frecuencias de microondas en general esta eficiencia es cercana al 100%. Y entonces sucede pues que a frecuencia de microondas casi que la directividad y la ganancia de la antena son prácticamente iguales. Pero a frecuencias bajas sí puede haber muchas pérdidas adicionales. Y sobre todo cuando nos ocurre en radiodifusión, porque hay otras pérdidas que a veces ni siquiera están bajo nuestro propio control. Cuando tengo que trabajar con antenas de frecuencias muy bajas, digamos frecuencias de MF, las frecuencias medias, donde está la radiodifusión de AM, nosotros tenemos pérdidas adicionales que no son debidas al conductor de la antena, propiamente dicho, sino que del terreno. Lo que sucede es que normalmente esas antenas están apoyadas directamente sobre el terreno. Normalmente son antenas de 1/4 de longitud de onda, donde aprovechamos el efecto de la antena fantasma que tenemos por reflexión del lado de abajo, ¿verdad? Si está en la Tierra, esta antena se me refleja del lado de abajo en una antena fantasma.
Entonces, o una antena imagen, mejor dicho, que creo que fue el nombre que le dieron a ustedes en campos electromagnéticos. Entonce, este radiador imagen que está abajo se apoya en asumir que el plano conductor es un plano perfecto, pero resulta que no lo es. Esta tierra que está acá, ¿verdad?, sobre la que estamos apoyando la antena, es un conductor imperfecto. Y entonces ahí, pues, lo que va a suceder es que las corrientes que circulan por la Tierra van a producir disipación de calor. Y entonces, eso es energía que se pierde en forma de calor y por tanto hay una ineficiencia. La potencia que estoy poniendo desde el transmisor no es toda la que se está irradiando a la atmósfera. Una parte es para calentar el terreno que está en los alrededores. ¿Okay? Bueno, vamos a ver ahora el cociente de esa potencia P sub I, potencia de entrada dividida entre 4 pi. Esto es un pi, no es una P, esto es una pi. ¿Ok? El cociente de la potencia de entrada dividido sobre 4 pi estereoradianes, lo vamos a denominar U sub 0. Y vamos a darle un sentido a esto. Dice, ese cociente representa la intensidad de radiación producida por una fuente que irradiase por igual en todas las direcciones del espacio. ¿Okay? Y entonces dice, si bien esa fuente no existe en la práctica, es muy conveniente su utilización como antena de referencia para las situaciones reales. Esa antena le damos el nombre de antena isotópica. ¿Okay? Y entonces nosotros podemos redefinir la ganancia de la antena que hemos puesto anteriormente como el cociente de la intensidad de radiación máxima entre la intensidad de radiación promedio que pondría la antena isotópica. Estas ecuaciones son bien importantes luego cuando vamos a hacer diseño de nuestros sistemas de comunicación. ¿Okay? Porque, como les digo, si bien la antena isotópica es una antena ideal que no existe, ¿okay? No confundamos una antena isotópica con una antena omnidireccional. ¿Okay? Esta antena es omnidireccional en el plano horizontal. Omnidireccional porque igual irradia lo mismo por igual en todas las direcciones de azimut. Pero en elevación no es omnidireccional. En elevación sí hay una variación que ya la estudiamos anteriormente. La antena isotópica presentaría la misma intensidad de radiación en cualquier ángulo de azimut y de elevación. ¿Okay? En cualquier dirección. Esa antena, evidentemente, no existe en la práctica. Podemos aproximarnos a ella haciendo algunos arreglos, pero la antena como tal no existe. ¿Okay? Tenemos unas aproximaciones ahí. Así como yo busqué en algún momento, cuando estábamos hablando en las primeras clases, yo me busqué un modelo sencillo para resolver las ecuaciones de propagación y buscamos un modelo que no existe en la vida real, que es la onda plana infinita, pero era una aproximación razonable para una primera aproximación para resolver las ecuaciones de onda. Y después empezamos a refinar y después pasamos de la onda plana a la onda esférica, etcétera, etcétera, y hasta donde estamos parados el día de hoy. Entonces, bueno, igualmente, antena isotópica es un modelo muy conveniente por su simplicidad, aunque en la práctica nos podemos aproximar a él, pero no existe como tal la antena isotópica. Muchas veces, sobre todo cuando veamos medición de antena, yo no tengo una antena isotrópica a la mano para comparar, ¿okay? Para poder hacer ese cociente que vimos allá. Entonces, en su lugar, lo que buscamos es lo que denominamos la ganancia relativa de una antena con respecto a otra. O sea, yo tengo una antena que sí conozco, mi antena de referencia, ¿okay? La USUR que aparece allá abajo, es la intensidad de radiación producida por una antena de referencia que sí yo conozco, y la otra antena, que es la antena bajo prueba, produce su intensidad de radiación máxima. Y si yo mido y hago el cociente de las dos, obtengo la ganancia de una antena respecto a la otra, pero se llama ganancia relativa. ¿Okay? Entonces, una vez que yo tengo la ganancia relativa, yo lo único que tengo que hacer es multiplicar por la ganancia de la antena que es conocida, y de esa manera tengo la ganancia de la antena bajo estudio. Y eso lo vamos a ver dentro de pocas clases cuando veamos el laboratorio de antenas de Brasil, no de Venezuela. ¿Okay?
nosotros vamos a visitar virtualmente un laboratorio de antenas, un laboratorio de medición de antenas en Brasil. Y ahí vamos a ver cómo es que se miden la ganancia de la antena y tal, y vemos justamente que existen unas antenas calibradas, unas antenas de referencia, cuyo valor de ganancia absoluta sí es conocido, pues es una antena calibrada. Y lo que hacemos entonces es que la antena bajo prueba se compara contra la antena calibrada y ahí se saca la ganancia de la antena que queremos medir. Bueno, aquí hemos definido alfa, el factor de eficiencia, la eficiencia de radiación de la antena como el cociente de la potencia real irradiada entre la potencia que pone el generador para entrar de la antena. Entonces, podemos relacionar la ganancia, esa ganancia que hemos puesto anteriormente acá, la relacionamos con la directividad. Y como decíamos que si las pérdidas son nulas, o sea, si alfa es 100%, la ganancia es igual a la directividad. Igualmente, como ya habíamos dicho, que la directividad era inversa del ángulo sólido, que denominamos el ancho de la, pues también va a suceder que la ganancia de la antena es inversa al ancho de la. Así que cuando yo voy a trabajar con una antena real, consigo que su ganancia es inversa al ancho de la. Una antena que tiene un ancho de A muy estrecho, es una antena de alta ganancia. Por el contrario, las antenas de baja ganancia tienen un lóbulo más amplio, más ancho. Por último, creo que esta sería la última lámina, es muy importante este concepto, sobre todo para cuando vayamos a hacer planificación de enlaces de microondas. De las ecuaciones anteriores, nosotros podemos encontrar que la intensidad de radiación máxima es igual al producto de la potencia por medio radiada multiplicada por la directividad y entre 4 pi estereoradianes. Pero también es igual a la potencia de entrada que me da el generador multiplicada por la ganancia de la antena dividida también por 4 pi. Ese producto que está en el numerador, ya sea que lo tomes por el lado izquierdo o por el lado derecho, recibe el nombre de pire en español. El pire está escrito aquí, pues la potencia isotrópica, bueno, dice, en realidad isotrópicamente radiada equivalente. ¿Qué significa esto? Es el producto de la potencia entrada por la ganancia de la antena transmisora y representaría la potencia con la que se tendría que estar alimentando a una antena isotrópica a fin de producir la misma intensidad de radiación. Es decir, que para poder tener la misma U, si yo hago para tener la misma U, yo hago esta G sub 0 igual a 1, que sería la ganancia de la antena isotrópica, el pire sería igual a esta potencia que está acá, ¿verdad? Es decir, el pire es una potencia equivalente que yo tendría que poner para poder obtener la intensidad de radiación. Ese es un término que se va a encontrar mucho en la práctica cuando diseñan sistemas de comunicaciones, tanto terrestres como satelitales. En los satelitales también es muy común utilizar el término de pire. O sea, por ejemplo, que la gente dice, no, pero es que mira que la potencia del satélite tal, no sé cuántos kilovatios. ¿Y dónde lo sacas? Si con los paneles solares no alcanza a tener tanta potencia por allí. No, es que en realidad lo que sucede es que la potencia es apenas unos pocos vatios, pero tengo una ganancia de antena muy grande. Entonces, cuando multiplico esa potencia de salida del generador por la ganancia de la antena, la potencia equivalente pareciera que fuera de kilovatios. Estoy hablando, por ejemplo, del caso de satélites artificiales, que esos números son muy comunes. ¿Por qué? Porque el satélite enfoca un haz muy estrecho hacia la Tierra. No me interesa estar iluminando todo el universo. El satélite está aquí mirando hacia la Tierra. No tengo que estar mandando energía para los lados. Así que utiliza un haz muy estrecho, en consecuencia una antena de alta ganancia. Por eso es que el PIRE, esos números son altos cuando trabajas con satélite, porque son haces estrechos. Que me interesa iluminar una región muy particular de la Tierra. Bien, creo que esta es la última lámina. Entonces, sí, correcto. Entonces, como les decía, pues
nosotros el día de hoy lo que hicimos fue una continuación de la clase anterior. Nosotros ahí en la clase anterior habíamos comenzado con un radiador elemental muy pequeñito, que era el dipolo de Hertz. Vimos cómo la corriente que circula por el dipolo produce el campo, ¿ok? Y ahí definimos esas distintas regiones, el campo cercano, el campo lejano, todas esas cosas que vimos ahí. En el caso del día de hoy, continuamos ahora enfocándonos ahora a la forma como se irradia esto. Ya habíamos visto en la clase previa que la energía no se distribuye por igual en todas direcciones. Y eso lo habíamos caracterizado con el término patrón de radiación. Y el día de hoy, pues precisamente, nos enfocamos más hacia estos términos de patrón de radiación. Entendimos lo que era el lóbulo principal, el lóbulo secundario, el ancho del haz y toda esa serie de cosas. Estos conceptos los vamos a seguir trabajando en las clases sucesivas, ¿ok? Y ahora vamos a ir hacia antenas más generales, porque estas antenas que vimos en la clase anterior y en esta, pues son antenas muy particulares. De hecho, estamos trabajando con los dipolitos, como el dipolo eléctrico y el dipolo magnético, que son antenas muy pequeñas en relación a la longitud de onda. En las próximas clases nos vamos a enfocar en antenas que son un poco más grandes. Vamos a ver primero lo que denominamos antenas lineales y luego vamos a ver aberturas electromagnéticas. Simplemente son extensiones de lo que acabamos de ver ahorita. Las antenas lineales, para adelantar un poquito esto, significa que todas las fuentes están ubicadas a lo largo de una línea. Por eso se llaman antenas lineales. ¿Okay? Pero la corriente no es constante, como si sucedía en el caso del dipolo. El dipolo era tan chiquito como respecto a la longitud de onda que la corriente era constante. En esas antenas lineales, la corriente varía a lo largo del conductor porque se comporta como una línea de transmisión. O sea, es una antena que es eléctricamente larga, ¿okay? Porque sus magnitudes son comparables a la longitud de onda. Entonces, primero, en primera instancia, vamos a estudiar la antena lineal, en la cual las fuentes están a lo largo de una línea, y luego vamos a estudiar la abertura electromagnética, en la cual están en una superficie, más bien en un hueco, ¿okay? Que es lo que llamamos la abertura electromagnética. Tenemos una distribución de fuentes en ese hueco, y acá esto hace lo mismo, que es un conductor perfecto, ¿okay? Para decirte que ahí no tengo fuentes que irradien nada. Todas las fuentes que irradian están contenidas en esa región, en ese hueco. Bueno, eso es lo que teníamos para el día de hoy. Que tengan buenas noches y continuamos en la próxima clase. ¿Okay? Entonces, claro, si me acuerdo cómo parar esto aquí.